Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 21, y el día de hoy vamos a ver dos episodios muy interesantes acerca de Jesús en el templo. Vamos a ir al versículo 23 y vamos a ver el episodio cuando vienen los sacerdotes, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, para poder pedirle explicación al Señor y decirle: Señor, ¿con qué derecho, con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas? Vamos a ir al versículo 23, el capítulo 21. Y dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, es decir, Jesús estaba enseñando, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es como si los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo estuvieran pidiéndole las credenciales al Señor. En otras palabras, ¿quién te dio el derecho? ¿Quién te dio el derecho de estar aquí enseñando, en primer lugar? Segundo, ¿quién te dio el derecho? Seguramente estaban recordando lo que había pasado días anteriores o el día anterior, cuando Jesús purificó el templo, tiró las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, etc. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad sanas? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo y sanó a los ciegos y cojos que habían venido a él? Y seguramente todo eso estaba en la mente de estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y por eso le preguntaron: ¿por qué? ¿Con qué derecho? ¿Quién te dio la autoridad? Y Jesús, obviamente, le responde a estos principales sacerdotes y también a los diferentes ancianos, y dice el versículo 24: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25, miren la pregunta de Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Versículo 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este primer episodio es cuando vienen estos principales sacerdotes, escribas, incluso fariseos. No se sabe si han venido por voluntad propia o como una comisión del Sanedrín para poder inspeccionar a Jesús, etc. Como no lo podían echar porque obviamente Jesús era muy popular y había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús, entonces los diferentes sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban muy cautelosos, con mucho miedo también. Le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio el derecho? Ahora, era una pregunta muy importante, porque si Jesús hubiera respondido: bueno, la verdad no tengo autoridad, vine aquí porque quería enseñar, etcétera, etcétera, entonces seguramente los principales sacerdotes, los escribas, incluso la gente le hubiera dicho: pero si es así, entonces tenías que tener un poquito más de respeto en el templo. ¿Por qué entonces volteaste esas cosas? ¿A qué sabes tú? No sé, muchas otras cuestiones le hubieran dicho a Jesús. Pero si Jesús hubiera dicho: bueno, yo vengo de parte del Señor, o la autoridad es de parte del Señor, y si Jesús se lo hubiera dicho, aunque era verdad, pero si Jesús se lo hubiera dicho en ese momento, es muy probable que los escribas, los fariseos hubieran gritado: blasfemia, blasfemia, y la gente, obviamente, algunos seguramente se hubieran impactado con ese choque y hubiera causado un gran revuelo. De todas maneras, esa pregunta estaba muy bien pensada, pero Jesús, como es sabio, pero muy sabio, les responde con otra pregunta y les dice: a ver ustedes, queridos fariseos, queridos sumos sacerdotes, queridos ancianos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ahí es donde los diferentes principales sacerdotes, etcétera, retroceden un poco atrás cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento. Entonces ellos se juntan entre ellos y les dice: bueno, si decimos que es de Dios, seguramente nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Es decir, estos escribas y fariseos sabían muy bien que Juan venía de parte del Señor, pero no creían por orgullo, porque tal vez no querían arrepentirse de lo que estaban haciendo. Entonces, ellos sabían la respuesta.
Ellos sabían, su conciencia les estaba diciendo que lo que estaban haciendo, lo que hicieron con Juan, estaba mal. Pero aún así callaron su conciencia y a pesar de todo, con su orgullo, dijeron al Señor ni siquiera lo más honesto que hubieran dicho estos diferentes autoridades judías, hubiera dicho, mira Señor, no queremos responderte, no queremos responderte. Pero no, lo que dijeron es, no lo sabemos, ¿no? Como que muy inocentes. Y Jesús obviamente les dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Lo interesante de este evento es cómo esta gente, estos diferentes líderes judíos, vuelvo a repetir, estaban los sumos sacerdotes, algunos principales sacerdotes, fariseos seguramente, los ancianos del pueblo, que tenían la autoridad por mandato de Dios. Ellos recibieron la autoridad por mandato de Dios. Y curiosamente le estaban pidiendo con qué autoridad estás haciendo estas cosas. ¿Saben a quién le estaban hablando? Al que le dio la autoridad a ellos, es decir, Cristo. Cristo era Dios. De manera que Cristo, el Hijo de Dios, les dio la autoridad a ellos para que ellos, es decir, los líderes judíos, para que ellos pudieran estar liderando al pueblo, y esta misma gente que recibió esa autoridad le estaba exigiendo con qué autoridad está Jesús haciendo todas estas cosas. Es como si, por ejemplo, viene un dueño, el jefe de la empresa, el dueño de la empresa, y nos contrata a nosotros, obreros, digamos, ¿no? Y después de un tiempo, nosotros empezamos a trabajar y nos creemos que ya somos dueños de la empresa y se nos sube el orgullo. Y cuando después pasa un tiempo, el jefe, el dueño de la empresa, hace algunos cambios y nosotros le decimos al dueño de la empresa, a ver, ¿con qué autoridad has hecho esos cambios? ¿Con qué autoridad hiciste todo lo que está aquí en la empresa? Todos esos cambios que ocurrieron en la empresa, ¿con qué autoridad? Pues obviamente él es el dueño de la empresa y tiene todo el derecho de poder hacer lo que quiera con lo que es suyo. Pero lamentablemente, estos escribas y fariseos no podían ver la realidad. Por eso es que Jesús les muestra como una parábola o les enseña con una parábola lo que realmente pasó con ellos. Miren lo que dice el versículo 28. La parábola de los dos hijos. Esta no es la parábola del hijo pródigo, por ese caso. Dice versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Eso me hace acordar mucho a mí, y estoy seguramente a muchos de ustedes también, que nos decían, hijo, ve a tender la cama, hijo, ve a barrer la sala, hijo, por favor, ve a trabajar, ve a ayudar a tu papá. Nosotros no voy a hacerlo, pero después no, el arrepentimiento, la conciencia nos estaba remordiendo y al final íbamos. Pero, dice versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, es decir, el otro hijo dijo, sí señor, voy, ¿no? Qué respetuoso, qué educación de este otro hijo. Sí señor, voy, pero no fue. Dice, y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, pues obvio, el primero fue, a pesar de que al principio tal vez no dijo que no tenía ganas o tenía flojera, pero al final fue. Y esta imagen es muy interesante porque nos muestra el trasfondo de los líderes judíos y del pueblo de Israel. Dios le dio a los líderes judíos, bueno, al pueblo de Israel, la palabra de Dios, les dio un templo donde pudieran adorarlo a Él, pero estos líderes judíos estaban de afuera, de labios para afuera, simplemente diciendo, Señor, te vamos a servir, Señor, vamos a obedecer tu ley, vamos a obedecer todo lo que tú nos digas, Señor, nosotros somos siervos tuyos. Eso lo hacían de labios para afuera, pero en su casa estaban seguramente mintiendo, estaban robando a la gente que venía al templo para adorar al Señor, estaban extorsionando, estaban muchos de ellos haciendo cosas a ocultas que obviamente ellos pensaban que nadie se iba a dar cuenta. Pero por afuera, todo muy santo, todo muy, palabras muy bonitas, muy elocuentes,
muy piadosos, aparentaban ser muy piadosos. Y se dan cuenta cómo ellos eran como estos hijos, como el hijo segundo, ¿no? Sí, Señor, pero al final no había arrepentimiento. No había arrepentimiento en sus vidas. En cambio, a los primeros, vamos a ver a quién se refiere a los primeros. De hecho, Jesús obviamente explica esta parábola. Por eso dice el versículo 31. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos eran aquellos cobradores de impuestos, o sea, judíos que se vendieron a los romanos para poder cobrarle impuestos a su mismo pueblo. Es decir, eran judíos como Mateo, por ejemplo, como Zaqueo, que eran publicanos, o sea, se vendieron, en otras palabras, al imperio romano para poder extorsionar a su mismo pueblo. Y esa gente obviamente era muy repudiada, era odiada sobre todo con los principales sacerdotes. Y después, al lado de ellos están las rameras, es decir, las prostitutas de esa época. Miren lo que Jesús dice. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, ellos se han adelantado, les está hablando a estos diferentes líderes judíos. Los publicanos, los más odiados, los más despreciados y las rameras, las prostitutas, se adelantaron, o sea, van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Versículo 32 explica. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, no solamente hablaba y predicaba el arrepentimiento, Juan vivía el evangelio, vivía el arrepentimiento, vivía la justicia, no solamente predicaba, pero a pesar de eso dice, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es increíble cómo el Señor les muestra la realidad a estos líderes judíos. Y eso, a pesar de que Jesús les mostró, ellos no quisieron ver. Es como que si Jesús estuviera poniendo un espejo delante de ellos para ver su condición real, pero estos líderes judíos estaban completamente cegados, no querían ver y se escapaban, ¿no? Se escapaban del espejo, de la realidad, de la verdad. Es interesante cómo el Señor pone a los publicanos y a las rameras como que van adelante. Los publicanos, las rameras, es decir, la gente que ha pecado, que eran los más despreciados, no solamente los más despreciados, como que limosneros, no. Era gente de verdad que engañaba. Era gente, las rameras eran los que llegaban al límite de la inmoralidad. Pero a pesar de su condición, se arrepintieron al escuchar a Juan el Bautista cuando les dijo, haced frutos de arrepentimiento. Y vinieron al Señor. Y eran como los hijos, como el hijo primero de la parábola. Ellos decían, no, nosotros no vamos a obedecer al Señor, y extorsionaban al pueblo, y estaban cometiendo inmoralidad sexual, las rameras, etc. Pero después, cuando escucharon el Evangelio, se dieron cuenta de su condición y se arrepintieron. Y ellos van, a pesar de su condición, no en esa misma condición. Jesús los cambió, Jesús los lavó con la sangre como también lo hizo con nosotros. De manera que ellos, a pesar de su pasado, están delante de aquellos que no quieren ver la realidad, que creen que con sus buenos actos ya son santos, de que merecen el cielo. El Evangelio es justamente lo contrario. El Evangelio nos muestra que nosotros no somos merecedores de nada, no somos merecedores ni del cielo, ni de las bendiciones porque hemos pecado. Por afuera, tal vez no, externamente parecemos buena gente, pero por dentro hay odio, hay envidia, hay rencor, hay tantas cosas que si nosotros viéramos nuestro corazón nos asustaríamos. Así que el Señor les dice a estos líderes judíos algo terrible, la verdad. El día de mañana vamos a ver otra de las parábolas de Jesús, la última parábola de este capítulo 21, acerca de los labradores malvados, que es como que la parábola que hizo que los líderes judíos se enojaran tanto que estaban, rechinando los dientes. Hay una expresión muy interesante que a mí me llamó la atención, y es que ellos del enojo como que se estaban mordiendo o haciendo ruido con los dientes, ¿no? De rabia, así. Y es la misma expresión que Jesús utiliza cuando habla acerca del infierno, de que en el infierno será el lago de fuego y azufre y el crujir de dientes.
Yo al principio pensaba que el crujir de dientes tal vez era de dolor, pero es muy probable que el crujir de dientes, incluso en el infierno, sea de la gente, de esta misma gente que en vez de estar crujiendo los dientes de dolores, tal vez van a estar crujiendo los dientes de rabia, de enojo con Dios, a pesar de que están en el infierno, ni aún así se van a arrepentir, van a decir, ¿cómo te atreves a meterme aquí a mí, que soy justo, que era tan bueno? Decirle eso al Señor. Que ellos lleguen a tal situación y que a pesar de la condición en que están aún así, estando en el infierno, es muy probable que mucha gente, ni siquiera estando en el infierno, se arrepientan. Bueno, es algo muy terrible, que a mí me parece muy interesante, estaba leyendo y creo que tiene mucho que ver. Yo creo que cuando vamos a llegar, si es que llegamos a uno de esos pasajes, lo vamos a ver a más detalle. Pero antes de llegar al día de mañana, porque falta el día de mañana, no tenemos que afanarnos por el día de mañana, porque todavía no estamos en el día de mañana, así que vamos a aprender dos cosas en esta noche acerca de estos dos episodios. En primer lugar, cuando actuamos como estos líderes judíos, fariseos, escribas, los sumos sacerdotes, etcétera, llenos de soberbia y orgullo, siempre vamos a tender a exigirle a Dios explicaciones por lo que Él está haciendo. Esa es la característica. Cuando hay orgullo en nosotros, cuando nos estamos comportando y nos vamos a comportar como estos líderes judíos, siempre vamos a tender a decir, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Señor, ¿por qué está pasando? ¿Por qué estás permitiendo que esto suceda en mi país? ¿Por qué estás pasando que esto suceda en mi familia? ¿Por qué no estás haciendo esto que te estoy pidiendo, Señor? ¿Qué está pasando? Vamos indirectamente a veces, tal vez obviamente no lo vamos a hacer directamente, pero indirectamente en nuestro corazón como que vamos a querer cuestionarle al Señor y decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás permitiendo eso? Y cuando pasa eso, nos vamos a dar cuenta que indirectamente vamos a estar actuando como estos líderes judíos. Pero miren la otra realidad que yo creo que es la que deberíamos nosotros de anhelar. Pero solo cuando reconocemos nuestra verdadera condición como estos publicanos y las rameras, vamos a poder decir lo que dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando hay orgullo, como estos líderes judíos del texto, siempre va a haber como que exigir explicaciones. Señor, ¿con qué autoridad estás haciendo esto en mi vida? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no me das esto que te estoy pidiendo? ¿Por qué me quitaste, Señor, aquello que yo no quería que me quitaras? Siempre va a haber esas exigencias, tal vez no de nuestro labio, pero sí de nuestro pensamiento. Pero cuando conocemos nuestra verdadera realidad, cuando de verdad entendemos por el Evangelio de Dios, por el Espíritu de Dios, nos muestra nuestra verdadera realidad, lo pecadores que somos, de que no merecemos nada, vamos a poder decir lo que dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Dios tenía motivos suficientes para consumirnos, para destruirnos, para aplastarnos, porque hemos pecado, le hemos fallado a un Dios santo. Pero por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido aplastados. Y cuando vemos eso y entendemos nuestra realidad y decimos, Señor, a pesar de lo que yo te he hecho, aún así no me has destruido, Señor. Wow. Perdóname, Señor, cuánta misericordia. Aún me dejas respirar cada mañana, Señor. Aún me dejas disfrutar del sol. Aún me dejas disfrutar de la familia. Aún me dejas todavía, Señor, tener la posibilidad de tener salud, de poder caminar, de poder mirar, de poder saborear el alimento que me das, Señor. Yo no lo merezco, pero tú me lo das. Permite, Señor, que siempre pueda tener esa percepción de mí, que soy inmerecedor, que todo lo que tengo es por gracia. Que ese, hermano, sea nuestra oración cada día. Y cuando eso pasa, ya no vamos a estar ocupándonos en exigir al Señor explicaciones por lo que hace en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra sociedad, sino vamos a decir, Señor, yo no entiendo
¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué lo permites? Pero yo sé y estoy seguro que aún a pesar de eso, de todo lo que está pasando, tú no eres injusto, Señor. Tú eres justo y tú tienes propósitos especiales, propósitos divinos, que tú, Señor, solamente sabes. Y aunque me lo explicaras a mí, mi mente, que es tan finita, tal vez no lo va a poder entender, Señor. Así que se haga tu voluntad. Guárdame en no dudar que tú eres sabio, que tú eres bueno. Y aún así, con todo eso, tú eres misericordioso. La actitud es muy diferente. La actitud va a ser muy diferente nuestra cuando reconocemos nuestra condición y la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. En segundo lugar, vamos a poder aprender que, y eso es terrible, porque creo que cuando leemos la palabra del Señor, incluso cuando enseñamos la palabra del Señor nos habla primero a nosotros, es decir, a mí. Y este texto ha estado chocando mi vida porque yo creo que, hermanos, yo soy el primero en reconocer que me he comportado como dice el texto al hablar de la higuera estéril. Cuán miserables y dañinos nosotros podemos llegar a ser cuando solamente hablamos. Incluso hablamos bonito, pero solamente para quedar bien. Solamente para quedar bien. Ante el Señor y ante los hombres. Qué fácil es a veces nosotros darnos cuenta, queridos hermanos, que a veces podemos escapar de la presión, de los problemas, simplemente hablando bonito. Simplemente diciendo, sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, entiendo. Sí, voy a obedecerte, Señor. Voy a servirte, Señor. Wow, qué bonito es tu palabra, Señor. Y nos comprometemos a veces en cosas y le decimos al Señor en nuestras mismas oraciones. A veces decimos, Señor, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tengo que hacer esto, Señor, lo voy a hacer. Pero es igual como el primer hijo. Decimos, sí, Señor, o mejor dicho, como el segundo hijo. Sí, Señor, voy a ir, pero no vamos. Y es dañino porque somos como esas hojas. Yo creo que ahora esto nos va a hacer entender de qué estaban constituidos esas hojas de la higuera. Y cada hoja de esa higuera, creo yo, que es como una promesa no cumplida, muy bonita, son palabras bonitas. Cada hoja de la higuera pareciera ser como una excusa, ¿no? Como promesas bonitas, como que diciendo, Señor, wow, qué bonito, voy a hacer esto, Señor. Y así, una hoja, otra hoja, sí, Señor. Intenciones hermosas, intenciones piadosas, sí, Señor, mira, creo que hay que hacer esto y lo otro. Y a veces hablamos y compartimos, y así vamos llenando nuestra higuera de hojas bonitas, hermosas. Pero nada de fruto. Somos hojas nada más. Y yo creo que esa es la razón por la cual el Señor se enojó tanto, que dijo, bueno, aparentas ser un árbol, una planta fructífera, pero en realidad solamente es hojas. Y si dependiera de ti un grupo de personas, van a morir de hambre ese grupo de personas porque no van a comer hojas. Y va a dañar, pudiendo ir a otros lugares para poder alimentarse. Están esperando en ti para poder alimentarse de ti, pero como tú no produces esos frutos, esa gente es dañada, es lastimada, es decepcionada, porque claro, cuando uno dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no lo hace, empieza a desilusionar y sobre todo empieza a poder hacer quedar mal el Evangelio del Señor. Hermanos, creo que como cristianos este texto nos va a mostrar lo peligroso que es el decir que somos cristianos, el decir que el Señor puede cambiar nuestras vidas cuando la gente no ve ese cambio en nuestras vidas. Por eso es que de gana o es casi en vano poder decir cosas bonitas, muy reflexivas, incluso la misma doctrina. Por muy buena doctrina que tengamos, hermanos, si no lo aplicamos, si no lo ponemos en práctica, si no hay fruto de eso, es en vano.
Son hojas nada más. Por eso creo que tenemos que rogar al Señor y decir, Señor, ayúdame a no ser simplemente hojas, a no simplemente prometer, a no simplemente estar hablando bonito para quedar bien, sí Señor, o sí a las personas, sino que podamos poner en práctica, que podamos hacer, podamos ir a la viña del Señor y trabajar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a no solamente hablar, sino a hacer, a no solamente entrenar nuestra lengua, sino también a ensuciar nuestras manos en el trabajo, que siempre vaya acompañado. Yo creo que el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo palabras preciosas. Él nos dio las palabras más hermosas que cualquier ser humano pudiera escuchar. Pero así como sus palabras eran preciosas y hermosas, así también era su obra preciosa y hermosa. Él dijo algo precioso. En otras palabras, Él nos dijo que nos amaba. Pero no dijo desde un sillón cómodo, con los brazos cruzados, diciendo te amo, no. Él nos dijo que nos amaba, estando clavado en un calvario, sangrando, dando su vida por nosotros. Porque sus palabras estaban acompañadas del acto más hermoso para con nosotros. Y así, queridos hermanos, tiene que ser nuestras palabras, que nuestras palabras también estén acompañadas de obras, de hacer, de acción. Si vamos a decir algo, lo cumplamos. Y eso va para mí primero, como les digo. Por eso la palabra del Señor es tan fuerte, pero tan necesaria. Así que espero que actuemos como los publicanos y las rameras, que tal vez nos hemos comportado así antes, pero nos arrepintamos, hermanos, y volvamos a Cristo y vayamos a Él para que Él nos siga limpiando, purificando, y que cada palabra que digamos venga acompañado también con la acción, con la obra, así como Cristo, que habló las palabras más hermosas, pero desde la cruz. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y el día de mañana, Dios mediante, vamos a estar terminando el capítulo 21 y vamos a hablar acerca de la última parábola de este capítulo 21, que es también muy impactante. Dios nos va a estar hablando mucho más y espero que, como hemos aprendido el día de hoy, que no solamente sean palabras, sino que de verdad empecemos a ponerlo por obra. Que Dios los guarde, queridos hermanos. Bendiciones.